¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cadena Nacional. Esperando que estén todos bien, que estén cuidándose en sus casas. Vamos a abrir esta semana conversando junto a un amigo de la casa. Vamos a tener análisis de lo que ha estado pasando también en materia política y además también resolviendo dudas junto a nuestro amigo, abogado laboralista y co-conductor de La Voz de los que Sobran, Daniel Stingo, al otro lado de la línea desde su casa, el Templo del Saber. ¿Cómo estás, Daniel? Tú lo dices por los libros que hay atrás, ¿ah? Sí, pues No, por lo mismo te lo digo. no, es un papel mural. No, no, mentira, no es un papel mural. Está Sí. pintado. Mira, yo tomo un libro y está el libro, ¿ves tú? ¡Ay, Pablo Neruda! Confieso que digo, Confieso ¡oh, que he qué culto! vivido. ¡Oh, qué culto! Y además me gustan los patitos que tiene atrás. Sí, tengo muchos patitos. Me gustan mucho los patitos y, mira, mira, por ejemplo, Ciútico de Oscar Contardo. Tengo, no, si los libros están. Pero, pues libro ese. Oye, este libro también es muy bueno, ¿ah? Los ¿Cuál? pacientes del doctor García, de la Almudena Grandes, española. Me costó leerlo porque es bien gordito, pero es muy buen libro también. No, Buena tengo muchos libros acá. recomendación. Yo De creo que casualidad, sí. de casualidad por ahí no tendrás algún libro de vinos o más bien quizás alguna botella, ya que a propósito, y ahí arrancamos con el primer tema, estuvo Sí. dando vuelta el tema del vino, se generó todo un debate luego de que se conocieron algunas imágenes del presidente Sebastián Piñera yendo a comprar vinos Me en gusta Perú. el vino porque el vino es bueno, ¿ah? Decía por ahí un cantautor Mira que temucano, temuquense. Sí, pues es un gran tema este de que la máxima autoridad del país tenga derecho a ir a tomarse a comprarse un vinito, un queso o una baguette, como dijo el ministro de el Salud. ministro. La verdad es que es una chambonería más del presidente de la República, creo yo, por varias razones. Esto es como que se asemeja un poco a lo que fue que cuando se sacó fotos, ¿no? Frente a Sí, la Plaza de Italia o Plaza de la Dignidad, como la llaman otros. Yo creo que hay un debajo de tema la con eso. estatua. Claro, yo creo que hay un tema con eso. Es que no se puede controlar de hacer ciertas cosas. No tiene control de sus impulsos. Entonces, antes los llamábamos piñericosas, pero a estas alturas ya con un presidente así, no sé si no da para llamarse Ya piñericosa. Yo no, creo que ya, no. Yo creo que no, un y no están presidente, los tiempos. no, yo creo que hay un presidente que no está a la altura nomás haciendo tonteras como esa. Yo que estaba asombrado, además salió con guayabera, brazo al aire, Yo ¿no? pensé que eran imágenes antiguas, de hecho, porque claro, como te decías tú, tan veraniego que andaba con ese frío que hace el fin de semana, además. Pero su guardaespaldas estaban todos con, Estaban todos abrigados y con mascarilla, sí, sí, es y con verdad. mascarilla. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿qué le pasa a este caballero que no se puede controlar? O sea, o tiene alguna enfermedad que tiene que vérsela, ¿no? O sea, y no lo dije yo, lo han dicho varios que lo han mandado a Bachigalupe y otros lo mandaron a que se fuera a ver. Si, estamos viendo un personaje que está a cargo de todo un país y se manda chambonadas como esta de ir a comprar vino. Mira, te voy a decir más, esa tienda no debería estar abierta. Es una Oye, vinacoteca. sí, pues, Y venden vino. Entonces, eh, no debería estar abierta por dos razones. Uno, porque ellos dicen que está abierta porque vende charcutería. Mira lo que estoy sí. diciendo. Como quesitos. Son de primera necesidad los quesitos, la cosita en el sector alto de Santiago. O sea, para el sector alto de Santiago, ¿no? Las Condes, Vitacura, pueden estar abiertas, es porque es de primera necesidad la charcutería, ¿no? Los quesitos azules, no sé, Los, pues, los jamón embutidos. serrano. Claro, eso es primera necesidad. Y lo segundo que hay una injusticia ahí que muchas botillerías se quejan, Es ¿no? que De eso que mismo te iba a decir, porque ahí hay una polémica escondida también con lo que pasa con las botillerías, que están cerradas y que además también ha afectado fuertemente al gremio. entonces dicen, pero los supermercados venden vinos, venden Sí. botellas, entonces las botillerías son las más afectadas. Hay una dualidad ahí, siento yo, porque las botillerías uno le diría, ¿sabe qué? Amplíe el giro y venda Es queso. que eso Y mismo van a te iba a tener que decir, abrir, porque sí. ahora yo fuera a la botillería y diría, bueno, ahora me pongo con mi charcutería, vendo unos jamoncitos y estoy lista, puedo Eso es lo abrir. que yo creo, eso es lo que yo creo. O sea, ahí hay una visión, digamos. Y lo segundo, bueno, primero es eso, que esta injusticia de que yo no estoy a favor de que las botillerías abren, pero por lo menos que haya una unidad de Una sola criterio, ¿no? línea. Sí, Claro. sí, Y, una unidad y- de gestión.
Y lo segundo es que este presidente salga un sábado en la tarde de su casa a ir a una vinacoteca a comprar vino. Entonces, pero a ver, ¿qué pasa por la cabeza de este caballero? Ahí estoy con las palabras del ministro. Eso, mira, a ver, citemos las palabras del ministro, porque claro, a raíz de este tema fue consultado el ministro París y dijo lo siguiente, dijo, por ejemplo, a lo mejor el presidente se va a molestar, pero lo voy a decir, creo que hay que medir la consecuencia de los actos, fue uno de los mensajes que entregó esta mañana en Radio Futuro el ministro París. Sí, Analicemos primero ese sí, titular. bueno, hay que medir es eso, es el signo, es lo que estoy mostrando yo como autoridad al país. Le dijo a la gente que se quede en su casa, independiente que pueda salir, porque la explicación que también dio París, que el artículo 24 de la Constitución le permitía salir, porque el presidente de la República, claro, sí está claro, obviamente, si el presidente de la República tiene que estar, está facultado para salir cuando quiera y andar en helicóptero e irse y trasladarse, obvio, si es el que nos conduce al final del día. Pero es el signo. ¿Qué estamos hablando con este presidente que un día sábado se va a comprar vino? Otro día pasa, dice que va a saludar carabineros, pero no saluda ni un carabinero, saca una foto y se va. ¿Me entiende? Es como los signos que muestra un presidente que como decía muy bien el ministro París, la autoridad tiene que ser y parecer, ¿no? Es que te voy a complementar entonces esa idea con otra de las declaraciones del ministro París. De hecho, aquí se puso constitucionalista y citó lo siguiente, dijo, de acuerdo al artículo 24 de la Constitución Política de Chile, al presidente de la República le corresponde el gobierno y la administración del Estado. El presidente ejerce dicha función en todo momento en el territorio de la República, por lo que su desplazamiento no está limitado a un estado de excepción constitucional como el que estamos viviendo. Sí, Palabras entonces de Enrique París. Las últimas dos frases no están en la Constitución, pero lo que quiere decir está bien, corresponde al presidente de la República, al gobierno y la administración del Estado, y eso no tiene horario, no tiene día. Eso es correcto, lo estoy leyendo acá textual de la Constitución. Perfecto. Pero eso no quiere decir que haga actos desubicados. Obviamente yo te decía, puede salir en helicóptero porque si hay una inundación puede ir a ver, puede ir a terreno, sería muy bueno que lo hiciera. Pero el punto es que los actos desubicados, los actos que no corresponden, los actos que no están a la altura de una presidencia de la República, eso es lo que uno reclama más. O sea, más que es como no entender el rol de un presidente de la República porque lo asimila al rol de un gerente de empresa. Y eso es lo que molesta, digamos. O sea, está como convencido que se administra igual que una empresa. Y no se administra igual que una empresa. La empresa es privada, normalmente. El presidente recibe plata de su sueldo de todos los chilenos, nosotros, es el máximo servidor, como dicen los gringos, ¿no? El primer servidor, no el para servirse. Entonces, y lo que dice también el ministro, dice que lo que decía la mujer del César, no basta ser, sino parecer. Entonces, hay un tema grave ahí con que, bueno, él dice que no lo volvería a hacer, pero ¿cuántas cosas no debería volver a hacer? O sea, cuando declaró que estábamos en guerra, tanta cosa, ¿me entiendes? Al final es que eso te iba a decir, o sea, lo que pasa es que como dicen por ahí, mi mamá usa este concepto, se le agotó la línea de crédito, yo creo, para este tipo de cosas. Porque uno entiende también de repente desde lo humano algunas ciertas cosas que a todos nos pueden pasar. No todos son, en el fondo no son perfectos, de repente una que otra cosa puede ocurrir, pero lo que pasa es que aquí va una seguidilla de acontecimientos en este contexto para encima, que, pucha, ya como que está pagando. Pues. Y antes le decíamos que era como, antes lo llamábamos las peñericosas, y en su primer gobierno todos nos reímos de sus peñericosas, incluso hay un libro de las peñericosas, pero no da para eso. Estamos en una pandemia, antes estuvimos en una especie de revolución social, no lo quiero decir revolución, un despertar social, que lo que implicó es que los chilenos dijimos basta los abusos, basta las desigualdades, y ahí empezó no a estar a la altura, llegando tarde y mal a todas las decisiones que tomaba, y ahora para qué decir, digamos. Entonces, es otro, incluso por ahí leí un Twitter que decía, ¿por qué estamos conversando esta tontera en vez de conversar los temas de fondo? Bueno, porque reflejan un poco también lo que es la persona, ¿sí se ve? Entonces la decepción, bueno, yo no voté por él, se nota, ¿no? Pero la decepción con el cargo un poquito, ¿eh? La decepción con el cargo es lo que duele. Sí. Oye, pero yo te voy a llevar a otro tema, que también estuvo dando vuelta en la semana, y que dice en relación con este jardín infantil irregular, que ya pudimos conocer la semana pasada, particularmente el día viernes. Carabineros detectó el funcionamiento de este jardín infantil irregular que estaba funcionando con 4 niños en su interior y que además, y aquí la cosa se pone
más compleja. Correspondería a un jardín destinado al cuidado de los hijos de los trabajadores de la empresa Fruna, según se pudo consignar y también según informó la misma Catherine Martorell. Sí, lo que pasa acá es más que el tema del jardín infantil. Obviamente que hoy día están cerrados por orden del Estado, digamos, todos los jardines infantiles, las escuelas, los colegios, las universidades, pero es por qué funciona un jardín infantil de una empresa que hace caramelos, no sé si es de primera necesidad hacer caramelos, entonces me decís, no, es que no solamente hace caramelo, sí, pero te apuesto que si uno lo inspecciona, pero como no hay voluntad de inspeccionarlo, están haciendo no bienes de primera necesidad, y es la empresa Fruna, una empresa que ha sido castigada, pero innumerables veces por maltrato a sus trabajadores. Los dirigentes sindicales lo han dicho, ha habido muertes adentro que son muy discutibles, que se están investigando, ha habido muchos casos de COVID, hay maltrato laboral. Entonces, o sea, es una empresa que tiene un pasado terrible, ¿no? Sí, bueno, de hecho el mismo sindicato de Fruna denunció este contagio masivo de trabajadores que tienen varios casos en su interior y de hecho ya durante el mes de mayo habían emitido una carta como sindicato denunciando esta situación para que tuvieran ellos también el resguardo necesario. ¿Qué tipo de acciones pueden tomar los trabajadores de esta empresa ante un caso como este y además sumado también ante el caso del jardín? Sí, lo que pasa es que acá Fruna como que le importa un pucho que lo castiguen, le importa un no quiere actuar de acuerdo a la legalidad, se la pasa por ahí mismo la legalidad, la pueden multar, le pueden abrir sumario, no le importa, hay empresas que te multan, te abren un sumario y dicen, ¿cómo le embarramos? Tenemos que solucionarlo. Muchas empresas yo conozco, esto hay que solucionarlo, reuniones, no nos puede pasar de nuevo, nosotros, nuestro personal es nuestro activo. Hay empresas que piensan así, ¿no? Pero en este caso es porque las multas son muy bajas, que dicen, ya, preferimos pagar la multa. Preferimos, a ver, sumo, si la multa no importa, vendo tanto y la pago. Es una mentalidad detrás de los dueños y de los gerentes. ¿Por qué digo los dueños? Porque si el dueño ve que el gerente no está a la altura, lo despide y pone un gerente que esté más a la altura con los tiempos y la dignidad de los trabajadores. Y esos dueños de Fruna y esos gerentes de Fruna son los responsables finales. Entonces ahí claro, se pueden hacer cosas. Por ejemplo, y siempre repito lo mismo, el artículo 184 y el artículo 184 bis del Código del Trabajo establecen expresamente que es deber de los empleadores defender la vida y salud de los trabajadores. Es deber de los empleadores defender la vida y salud de los trabajadores. Y eso no lo están haciendo ¿Y en la práctica qué hacen con ese artículo? O sea, ¿tienen que ir a denunciar a la inspección del trabajo? ¿Qué es lo que tiene que hacer un trabajador que se encuentra en los tendría que demandar, o sea, primero hacer la denuncia a la inspección del trabajo, que lo han hecho muchas veces, ese es el problema, si ha pasado muchas. Entonces lo que pueden hacer es autodespedirse, presentando una demanda en tribunales diciendo que el incumplidor del empleador, el incumplimiento de parte del empleador, porque no se preocupó de salvaguardar mi salud y mi vida, de acuerdo al artículo 184 y 184 bis, que dice que si yo estoy viendo que hay un peligro inminente para mi vida, yo me puedo ir de la empresa y el tipo tiene que seguir pagándome la remuneración. Y después de eso, autodespedirse, pidiendo que le paguen las indemnizaciones por año de servicio y todo lo que le corresponde, y además un castigo legal de un 50% de la indemnización por año de servicio, autodespidiéndose. O sea, la invitación es que a aquellos que estén hasta aquí con Fruna se autodespidan, pidiendo que la empresa les pague mes por año de servicio, mes de aviso, las vacaciones y un castigo que establece la ley en tribunales, que está en la ley, que es el 50% de la indemnización por año de servicio. Entonces, tiene que ser porque Fruna no quiere cambiar su método, Fruna no quiere cambiar su política frente a lo que es la producción, sus trabajadores, cómo los trata. Había leía por ahí en algunos artículos de varios medios digitales y no digitales también que hablaban de que algunos que les llamaban el perro, o sea, muchas cosas adentro que da cuenta de que los dueños y la gerencia no tienen ni una intención, y eso también se refleja en lo del jardín infantil. Tú no puedes tener jardín infantil cuando la ley te lo prohíbe. Por lo tanto, hay toda una mentalidad detrás que no le importan sus trabajadores, no le importa. Hay un historial. Historial.
Sí. Sí. Oye, ¿y qué pueden hacer? Ya que, claro, pasamos ahí del jardín infantil y tú mencionaste, yo te contaba también lo que había hecho el sindicato de Fruna al denunciar este caso de contagios masivos al interior de la empresa. ¿Qué podrían hacer los trabajadores de Metro? Porque también se ha conocido que ya hay 398 trabajadores de Metro que estarían contagiados con COVID-19. Es que ¿sabéis qué pasa? Que no son trabajadores de Metro, A ver. son trabajadores de los subcontratistas. Ya. La mayoría de los que están con problemas son trabajadores de los subcontratistas. Y O sea, eso no es muy son grave. empleados directos de Metro. No, Metro tiene un problema grave, tiene muchísimas, creo que son 77 empresas subcontratadas. Escúchame bien. ¿Sí? Entonces estamos con un problema grave porque Metro, con esa política que a mí me parece nefasta de la subcontratación, tiene muchísimas empresas subcontratadas. Sí. Eh, entonces, estamos con un problema. Dice, 172 son trabajadores de la planta y 252 son contratistas. Yeah. Porque y ahora, hace 7 días, sumó 24 contagiados más. Son 77 las empresas subcontratadas Sí. y que son entre 7.500 y 8.000 trabajadores. Y ese es el problema que tiene Metro, que tiene muchos subcontratados y tiene dualidad en el trato. Toda la gente que tú entras, nos contaba el presidente del sindicato de Ya. Metro, Don Nick Campos, presidente del sindicato profesional y técnico. Tú entras al metro y toda la gente que tú ves en el metro cuando tú entras, salvo el guardia con pistola, el Ya. resto, todos los demás son subcontratados. Oye, qué Todos. impresionante. Las cajeras, los tipos que te están diciendo por favor la línea amarilla, los que Sí, te sí. atienden, todos son subcontratados, salvo el guardia, porque la ley le establece que el guardia con pistolita tiene que ser del metro. Entonces Tiene que estamos ser. hablando, sí, entonces estamos hablando de que hay mucha subcontratación y ahí las medidas sanitarias no son las mejores. Es que de hecho, déjame agregarte un pelo a la sopa a propósito de lo que tú nos estás contando. Dicen que, bueno, con esta situación de los contagios, estos empleados subcontratados han sido los más perjudicados, particularmente a principios de abril. No contaban ni siquiera con mascarillas o alcohol gel. Y dado también a lo que tú nos decías de estas 77 empresas subcontratadas por Metro, varias de ellas además se acogieron al pacto de suspensión laboral para poder justificar despidos. O sea, todo esto complejiza aún más el escenario. Sí, y por eso que cuando conversábamos el otro día en el matinal nuestro, en La Voz de los que Sobran, con Eric Campos, nos contaba que hay un tema como, como, como grave porque tanto subcontrato, tú no puedes controlar al final del día que los tipos usen. Ahora ya le están usando mascarilla, ahora ya están con lavado de mano y todo, pero en un principio el nivel de contagiados es muchísimo porque no tenían las medidas y los contratistas, a ver, ¿por qué una empresa contrata a una empresa contratista en vez de contratarlo uno? A Para ver, abaratar costos. explíquenos. Para abaratar costos. Yo soy una empresa como el Metro y yo puedo contratar a todas esas personas que están trabajando, los puedo contratar yo, pero no quiero porque eso me implica sindicato, me implica problemas. Entonces, subcontrato, empresas chicas ¿Ya? que, que tienen mucha menos estabilidad, mucho menos, los contratos, hay alta rotatividad, no, me hago menos problemas. El metro se saca el problema encima subcontratando. Y esas empresas son más débiles como empresas y tienen en peores condiciones a sus trabajadores porque ellos quieren que sacar una tajada ahí. Pues si yo le pongo gente al metro, yo saco una tajada de esto, entonces las condiciones de mis trabajadores no son las mismas que los contratadores de los trabajadores de metro. Pasa mucho en la minería. En la minería, a veces tú tienes un trabajador de Codelco o de alguna empresa extranjera de estas que tienen minas y un contratista y este tiene mucha menos sueldo y mucha menos beneficios que el trabajador de la empresa mandante se llama, ¿no? ¿Ya? Codelco o la empresa, este es trabajador de la empresa mandante, o sea, de Codelco o de la, no sé, de alguna de estas mineras grandes, tiene mucho más derecho que el subcontratado. Y ese es un problema que está en Chile y tenemos un problema grave con eso en el Código del Trabajo que hay que solucionarlo. Yo te voy a decir una cosa, querida Victoria, Cuente. y con esto termino en este tema para no alargarme. Cuando empezó el estallido social, a las ¿Sí? pocas semanas hubo un acto de los jueces oficiales del segundo juzgado laboral de Santiago que ¿Ya? pararon sus actividades, se pararon en el tribunal abajo, ¿Ya? todos los abogados mirando así, porque todos los ¿Qué jueces en pasó? círculo, y le dieron una declaración diciendo que los jueces nunca acostumbran eso, Uy. leyendo una declaración que decían
de las injusticias que existían y en el ámbito de ellos estaban en contra de la subcontratación, como se ha hecho, porque genera mucho incumplimiento de parte de la autoridad y de las empresas contratistas y subcontratistas y de los mandantes. Entonces, esta subcontratación que existe hoy día, que te pueden decir, esto está en todo el mundo, sí, pero perdón, no es que esté todo el mundo no quiere decir que sea bueno. O sea, No, yo me claro. saco un problema encima con unas empresas contratistas que desaparecen así, porque las empresas subcontratistas tienen un arriendo de computador y gente que contratan, y eso es todo lo que tienen. Entonces Claro. no tienen ni solvencia para responder en algunos casos. Entonces estamos hablando de un problema endémico que tenemos en Chile con la subcontratación, que yo creo que hay que abordarlo. Hay que abordarlo y Sí, eventualmente apretarlo mucho más. y que además Eso, quizás lo hemos postergado mucho, lo hemos estirado demasiado, ya para eso llegar a un pasa nivel con el como este. metro, pasa con las mineras, pasa con muchas empresas. Oye, yo te voy a llevar otro tema, más que otro tema, una pregunta de nuestra sección Pregúntale a Stingo. Y tú algo esbozaste al comienzo de la conversación a raíz de lo que me decías de esta distribuidora de vinos, que además tiene charcutería, a propósito de lo que pasó con el presidente, y decían, bueno, ellos venden, al estar vendiendo charcutería, puede ser una empresa que presta algún tipo de servicio esencial o estratégico. Y por eso yo te pregunto, en nuestra sección, ¿cuáles son las empresas o los servicios estratégicos o definitivamente no se puede definir como han dicho algunas autoridades? Mira, eso es muy curioso porque ellos mismos ya lo fijaron eso. Tengo acá en la ¿Cómo? mano, Pero si yo he sí, pues, escuchado ahí diciendo algunos personeros de gobierno dicen, no, pues no se puede. ¿Cómo vamos a miren, definir? miren, Diario Oficial de la República de Chile. ¿Lo declaración, establece? es la resolución 88 exenta del ¿Ya? 6 de abril del 2020. Invito a todos los televidentes esta noche del martes a que antes de dormir se metan a Google y Para que busquen se duerman antes, para que la puedan dormir. resolución 88 exenta del Ministerio de Hacienda del 6 de abril del 2020 que establece claramente cuáles son aquellas actividades que están exceptuadas de paralización. Y lo ¿Ya? dice, ¿Y cuáles dice, son? por ejemplo, salud. Uno dice, aquí está, uno, salud. Y ¿Ya? dice, instituciones de salud, incorporadas a empresas que ofrecen servicios de alimentos, limpieza para estos recintos, extiéndase a hoteles de cuarentena, estadios y centros de convenciones destinados a pacientes, etcétera. B, ¿Ya? farmacias, laboratorios, empresas químicas, dispositivos médicos, elementos de protección personal. No No, quedó claro. si me leo, terminamos a las 3 de la tarde, pero servicios veterinarios, dice, emergencias, como todo lo que es el combate a incendios, extinción de gas, servicios de utilidad pública, puertos, aeropuertos, reactores nucleares, suministros de gas. Y están aquí las empresas, están todas. Pero Notarías, básicamente lo que tiene que ver como... alimentos, comercio. O sea, Exacto. supermercados, panaderías, mercados, centros de abastecimiento, almacenes de barrio, locales de expendio de alimentos, ferretería y otros insumos básicos. Y aquí ¿Ya? están agroalimentos, etcétera. Transporte, seguridad, prensa, educación, otros. ¿Y por qué entonces alguna autoridad dice no, no se puede establecer esto de manera tan clara? Y esto es, ¿Por no qué no? tengo. Porque ha sido el conflicto inicial desde que empezó la pandemia. Economía versus la vida de las personas. Entonces, ¿cuál es la primero? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Y acá estamos diciendo que ellos no quieren hacerlo porque quieren dejar abierta la charcutería, pues. Quieren dejar abierto la vinacoteca. Es que ese es el tema, si al final del día es siempre el mismo tema. Gobierno para un sector o gobierno para todo Chile. Y cuando gobierno para un sector tengo que dejar afuera algunas cosas que me conviene, que mi amigo, que mis primos. O sea, me friego a las botillerías, pero dejo abierta las ferreterías, pero sí, porque son elementos esenciales, ya, pero toda la ferretería o queremos dejar abierto Sodimac para los primos. Entonces, al final es eso, sí, todo esto está hecho de una forma tal y ya que yo lo diga no tiene ninguna importancia, porque la gente ya sabe, la gente ya está decidida, la gente ya está hasta aquí con este presidente y no lo podemos echar porque no tenemos un sistema. Entonces, ese es el Sí. tema. O sea, La gente tiene una opinión clara al claro, respecto. Sí. pero que lo que diga Briones no siga mintiendo, está en el documento. Si usted quiere afinar el documento, puede hacer otra resolución exenta de su Que, propio ministerio, Ministerio de Hacienda. Está. Por lo tanto, no nos fue mienta. hace algunos días atrás que dijo el propio ministro Briones, bueno, no, no se puede establecer de Sí manera se puede, nítida. sí se Está puede. Y por inconcluso. último, sí lo puede hacer. Lo puede hacer y además puede fiscalizar, que es otra cosa que no hacen. Porque sabemos que hay muchas empresas que sacan permisos truchos porque está lleno de guardias hoy día en Chile, po. No me diga Guardias, nada, ese todos son guardias, tema. todos son guardias. ¿Ah? Oye, impresionante eso, Y impresionante. todos son farmacias. O las empresas que han abierto RUT distintos ahora, en los últimos 2 meses han abierto, perdón, han abierto RUT, Amplio porque el digo, giro.
ampliado el giro. Lo que pasa es que cuando tú sacas ruta tienes que decir tu giro, pero han Claro. ampliado el giro. Entonces está lleno de guardias, está lleno de farmacias que, oiga, tiene madera adentro. No, si somos una farmacia. ¿Me entiendes? Entonces, pues sí, Sí, eso es. sí, Entonces, pues así sí funciona pasa. en este país. Pero a eso hay que sumarle la falta de fiscalización. Ah, De la- eso es súper importante para eso, sí, de todas maneras, porque un poco lo que se ha mostrado, que todo esto está en regla, por lo mismo no se puede hacer mucho más. Daniel Stingo, para variar, el tiempo ha volado contigo y dejamos un tema pendiente quizás para la próxima semana, el tema de la rebaja la dieta parlamentaria, a ver si lo podemos abordar, ¿te parece? En una próxima edición. Sí, porque ahí ya va a haber salido el porcentaje que fijó de menor cantidad de plata, que ahora se habla entre un 25 y un 30. Vamos a ver qué dice esa institución que fue encomendada para bajarle la dieta parlamentaria a los Es senadores y verdad. diputados. Mm. Vamos a poder tener esa conversación además con resultados ya en mano para poder analizarlo en profundidad. Así que como siempre, Daniel Stingo, se nos pasa volando el tiempo contigo, pero ha estado muy interesante la conversa, entretenido el análisis por lo demás. Así que te mando un abrazo bien grande hasta allá, para que no te mueras congelado además, qué frío. No, mira, yo soy un privilegiado, tengo estufa, ¿sí? ¿Para qué va a decir una cosa por otra? Tengo estufita, Bueno, mira, te voy a confesar algo, la estufa eléctrica que teníamos nosotros eran gastadoras, así que le bajamos un poquito y estamos con estufa eléctrica un poco menos gastadora, porque saltan sí, los no, sí, no, tapones. sí, claro, además, pues, además hay que abrigarse, además, importante también para cuidarse bien. Daniel Stingo, un abrazo grande. Nosotros hacemos una pequeña pausa aquí junto a Daniel en Cadena Nacional y a la vuelta seguimos con más conversación.